Sherlock Holmes y el asesinato que ocurrió dentro de la mente. La niebla de esa mañana no era la típica niebla londinense, gris, húmeda y pegada al abrigo, sino algo más denso, algo que parecía amortiguar no solo el sonido, sino también el pensamiento. Sentado en nuestras habitaciones de Baker Street, observándola presionarse contra las ventanas como un ser vivo, Holmes habló sin apartar la vista de la calle. Alguien viene, Watson. Alguien que no ha dormido en 3 días. Había aprendido hacía mucho tiempo a no cuestionar sus observaciones antes de que su fundamento fuera evidente. Thor, nuestro gran danés, yacía tendido frente al fuego, con su enorme cabeza apoyada en las patas, pero sus ojos oscuros estaban abiertos y fijos en la puerta. No se había movido, pero presentí que su atención se había agudizado. A su lado, Khan, el mastín tibetano que Holmes había adquirido en circunstancias que se negaba a explicar, levantó su enorme cabeza. La espesa melena alrededor del cuello de Khan pareció erizarse ligeramente, aunque no emitió ningún sonido. ¿Lo deduces por las pisadas?, pregunté, dejando a un lado el periódico. De su ausencia, respondió Holmes. Escuche. No oía nada más que el asentarse de las brasas en la chimenea y los sonidos distantes y apagados de la calle. Luego, poco a poco, percibí lo que él ya había notado, pasos en la escalera, pero irregulares, vacilantes, con largas pausas entre cada paso. El paso de alguien que había olvidado el ritmo de la marcha, o que ya no confiaba en sus propias piernas para sostenerlos. La señora Hudson llamó suavemente a la puerta. Un tal señor Edmund Ashworth desea verlo, señor Holmes. Insiste en que no puede esperar, aunque le he dicho que aún no ha terminado de desayunar. Hazlo pasar, dijo Holmes, y finalmente se apartó de la ventana. Sus ojos grises reflejaban esa particular cualidad de alerta que había llegado a reconocer, no entusiasmo, precisamente, sino una especie de fría anticipación. Thor levantó la cabeza por completo, con las orejas hacia adelante. Khan se puso de pie, con un sordo rugido formándose en su pecho. Khan. Quieto. La orden de Holmes fue silenciosa pero rotunda. El perro se calmó, aunque no volvió a tumbarse. El hombre que entró en nuestras habitaciones parecía llevar consigo la niebla. Edmund Ashworth tendría unos 40 años, iba bien vestido, como en las clases profesionales, pero la ropa le colgaba como si hubiera perdido mucho peso recientemente. Su rostro tenía el color de un pergamino viejo, y sus ojos, Dios mío, sus ojos tenían algo que solo había visto en hospitales de campaña, en hombres que habían visto morir a sus compañeros y sabían que ellos eran los siguientes. Señor Holmes, dijo, con la voz ronca como un susurro. Mi hermano va a ser asesinado. O quizás. Titubeó, tambaleándose ligeramente. Thor se irguió con suavidad, moviéndose con esa gracia peculiar que a veces poseen los perros grandes, y se colocó cerca del hombre. Sin tocarlo, sin amenazarlo, simplemente presente. Ashworth, inconscientemente, llevó la mano a la cabeza de Thor, estabilizándose. Quizás ya lo hayan asesinado. Ya no lo sé. Los días se han vuelto confusos. Holmes señaló una silla. Siéntese, señor Ashworth. Watson, coñac. Empiece por el principio, señor, y cuéntenoslo todo, por insignificante que parezca. Ashworth se desplomó en la silla como si le hubieran cortado las cuerdas. Aceptó el brandy con manos temblorosas, dio un largo trago y empezó a hablar con ese mismo susurro ronco y entrecortado. Mi hermano Víctor él es vivo, señor Holmes, lo vi ayer mismo, pero no está vivo en ningún sentido importante. Hace 3 semanas, era un hombre sano de 38 años, abogado con buena práctica, comprometido para casarse. Ahora está sentado en su estudio, mirando a la pared. Habla solo de vez en cuando, y cuando lo hace, es para decir que se está muriendo. Los médicos no le encuentran nada malo. Nada físico. Pero se está consumiendo ante nuestros ojos, y dice, la voz de Ashworth bajó aún más. Dice que alguien lo está matando, pero no recuerda quién. Dice que el asesinato ocurre dentro de su mente, y no puede detenerlo, ni siquiera puede verlo con claridad, pero sabe que está ahí, siempre ha estado ahí, esperando. La habitación se había vuelto muy silenciosa. Incluso el fuego parecía arder con más suavidad. Khan no apartaba la mirada del rostro de Ashworth, y noté que sus labios estaban ligeramente retraídos, mostrando los dientes, no por agresividad, sino como si percibiera algo extraño en el ambiente que rodeaba a este hombre. ¿Tiene tu hermano enemigos?, preguntó Holmes, juntando los dedos bajo la barbilla. Ninguno que yo sepa. Él era, el hombre más ecuánime de todos. Pero, señor Holmes, no es solo Víctor.
2 semanas antes de que enfermara, su mejor amigo, James Carrington, falleció. Los médicos dijeron que fue una insuficiencia cardíaca, repentina e inesperada. Y 3 semanas antes, una mujer llamada Margaret Frascher, que había sido clienta de Víctor, se arrojó de un puente. La policía dictaminó que fue un suicidio. Pero ahora, con Víctor, sus manos se apretaron sobre el pelaje de Thor, y el perro lo soportó con paciencia. No puedo evitar la sensación de que están conectados. Que algo se está infiltrando en las mentes y destruyéndolas desde dentro. Holmes se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, con la bata ondeando tras él. Dice que su hermano no recuerda quién lo está matando. Esas fueron sus palabras exactas. Sí, dice que sabe, pero no puede acceder a ese conocimiento. Como si alguien hubiera construido un muro en su memoria. Fascinante, murmuró Holmes, y había algo en su tono que me inquietó profundamente. ¿Cuándo podré ver a su hermano? Esta tarde, si quiere venir. Pero, señor Holmes, Ashworth lo miró con ojos atormentados. ¿Y si no puede ayudar? ¿Y si esto es algo que no se puede ver, tocar ni detener? La expresión de Holmes no cambió, pero vi que su mandíbula se tensaba casi imperceptiblemente. Señor Ashworth, no creo en asesinatos que solo existen en la mente. Pero sí creo en asesinos que comprenden la mente lo suficiente como para usarla como arma. Vendremos a las 2. Watson, traiga su maletín. Y también traeremos a Thor y a Khan. Ashworth se marchó con pasos un poco más firmes y me giré para encontrar a Holmes de pie junto a la ventana una vez más, mirando fijamente la niebla. Holmes, dije en voz baja. ¿A qué nos enfrentamos? Algo bastante terrible, sospecho, respondió sin volverse. Algo que mata sin tocar. Sin veneno, ni espada, ni bala. Algo que hace que una mente se autodestruya. Hizo una pausa. Y algo, Watson, que sigue cazando. La casa se encontraba en Bloomsbury, una respetable casa adosada georgiana que no mostraba señales externas del horror que se lamentó en su interior. Al detenerse nuestro coche de punto, observé a Holmes estudiando el edificio con esa peculiar intensidad que reservaba para las escenas de crímenes, aunque ningún crimen, al menos ninguno que pudiera probarse, había ocurrido allí todavía. Thor descendió del taxi con solemne cuidado, girando su enorme cabeza para observar la calle. Khan lo siguió, y noté que varios transeúntes evitaban al mastín. Su presencia tenía ese efecto. Algo en la postura de sus hombros y la franqueza de su mirada sugería que no era una criatura con la que se pudiera jugar. Edmund Ashworth nos recibió en la puerta, con un aspecto que, si acaso, era peor que el de esa mañana. Gracias a Dios que han venido. Víctor ha estado preguntando por alguien, aunque no sabe quién. Cada hora que pasa está más nervioso. El interior de la casa estaba bien equipado, pero curiosamente sin vida, como si sus habitantes la hubieran abandonado por completo. Una criada pasó junto a nosotros en el pasillo sin levantar la vista, y noté que le temblaban las manos al llevar una bandeja de té. El ambiente era opresivo, cargado de un temor que no podía identificar. Los sirvientes quieren irse, dijo Ashworth en voz baja, mientras nos guiaba escaleras arriba. Dicen que algo anda mal en la casa. Oyen a Víctor hablando en su estudio a altas horas de la noche, aunque cuando escuchan tras la puerta, está solo. Se detuvo en el rellano. Yo mismo lo he oído, señor Holmes. Conversaciones con alguien que no está allí. Holmes no respondió, pero su mirada había adquirido esa intensidad de atención que yo conocía bien. Thor subió las escaleras junto a él, y noté que el perro dilataba sus fosas nasales, oliendo algo en el aire. Khan tenía el pelo ligeramente erizado, y una vibración leve, que no era exactamente un gruñido, emanaba de su pecho. La puerta del estudio estaba entreabierta. A través de ella, pude ver una figura sentada ante un escritorio, inmóvil como una estatua. Ashworth llamó suavemente. ¿Víctor? El señor Sherlock Holmes ha venido a verte. Durante un largo instante, nada. Entonces la figura se movió, giró lentamente, y sentí que mi formación médica flaqueaba ante lo que vi. El rostro de Víctor Ashworth tenía la peculiar translucidez del tísico, pero no había tisis allí, solo un hombre que había dejado de comer, de dormir, de participar en cualquier actividad que pudiera llamarse vida. Sus ojos, al encontrarse con los míos, eran peores que los de su hermano. No reflejaban miedo, sino una terrible y desesperanzada certeza. «Has venido a verme morir», dijo, y su voz era apenas audible. «Todos vienen a verme. Pero nadie puede detenerlo». Holmes entró en la habitación con Thor a su lado,
y vi la mirada de Víctor fija en el perro con algo parecido al alivio. El gran danés, susurró. Sí, los animales lo saben. Pueden presentirlo, ¿verdad? Lo que está aquí. ¿Qué cosa, señor Ashworth? Preguntó Holmes, sentándose en una silla frente al hombre. Su tono era tranquilo, casi coloquial, pero oí el acero que lo cubría. La presencia. La voz. Viene sobre todo de noche, pero a veces también de día. Me dice cosas, verdades sobre mí, cosas que había olvidado o que nunca quise recordar. Y luego me dice qué pasará. ¿Cómo moriré? ¿Cuándo moriré? Las manos de Víctor se aferraron a los brazos de su silla. Lo sabe todo sobre mí, señor Holmes. Cada debilidad, cada miedo, cada momento de vergüenza. Y los usa como cuchillos. Thor se había acercado Víctor, y observé cómo el perro apoyaba deliberadamente la cabeza en la rodilla del hombre. El gesto pareció tranquilizarlo un poco. Esta voz, dijo Holmes, ¿viene de fuera o de dentro? La risa de Víctor fue un sonido entrecortado. Ya no lo sé. A veces creo que son mis propios pensamientos, retorcidos hasta convertirse en algo monstruoso. A veces estoy seguro de que alguien está detrás de mí, susurrando. Pero cuando me giro, nada. Siempre nada. Descríbeme la voz. El rostro de Víctor se contrajo con el esfuerzo de recordar. Me resulta familiar. Eso es lo peor. Lo sé, señor Holmes. Lo he oído antes, he hablado con su dueño, he confiado en él. Pero no puedo ubicarlo. Siempre que intento recordar, mi mente se desvanece, como si intentara atrapar humo. Alzó ligeramente la voz. Me está matando, obligándome a suicidarme. Siembra sugestiones como semillas, y crecen en la oscuridad. Me encuentro de pie junto a las ventanas, pensando en lo fácil que sería abrirlas y pasar. Me sorprendo pensando en la navaja mientras me afeito. He dejado de afeitarme. Holmes se inclinó hacia adelante. Señor Ashworth, necesito que lo piense bien. Antes de que esto empezara, ¿sucedió algo inusual? ¿Algún conocido nuevo? ¿Alguna carta o visita que pareciera inocua pero que le pareciera extraña, aunque fuera brevemente? Víctor frunció el ceño. Khan se había movido a un rincón de la habitación, sin apartar la vista del rostro de Víctor, y noté que el mastín tenía las orejas hacia atrás, una señal de inquietud que ya había aprendido a reconocer. Empezó Víctor, pero se detuvo. Su rostro se desvaneció. No puedo. No me deja recordar. Eso. La voz de Holmes se agudizó. Dijiste eso, no, ellos, punto. ¿En serio? Víctor parecía genuinamente confundido. Quise decir. No sé qué quise decir. Señor Holmes, debe entender. Mi mente ya no me pertenece. Alguien ha estado dentro, reorganizando los muebles, escondiendo cosas en habitaciones cerradas a las que no puedo acceder. Y lo peor. Bajó la voz hasta convertirse en un susurro. Lo peor es que les ayudé. De alguna manera, les di las llaves. La habitación se había oscurecido, aunque el sol de la tarde aún se filtraba por las ventanas. O quizás simplemente las sombras parecían más profundas, más densas. Holmes se levantó y comenzó a examinar el estudio, los libros en los estantes, los papeles sobre el escritorio, los pequeños objetos personales que se acumulan en la intimidad de un hombre. Háblame de James Carrington, dijo, pasando los dedos por los lomos de los libros. El rostro de Víctor se contrajo. James. Vino a verme, ¿sabes? 2 días antes de morir. Estaba aterrorizado. Dijo que lo perseguían, que alguien tenía algo dentro de su cabeza. Pensé. Dios mío, pensé que se había vuelto loco. Le insté a que viera a un médico. Y luego murió, y lo olvidé. No, no lo olvidé. Me lo arrebataron. El recuerdo desapareció, y solo ahora, hablándote, regresa. Miró a Holmes con desesperada esperanza. ¿Puedes detener esto? ¿Puedes hacer que termine? Holmes no respondió de inmediato. Se había detenido ante una pequeña fotografía sobre la repisa de la chimenea. 3 hombres, abrazados, sonriendo a la cámara. ¿Quiénes son estos hombres? Yo, James y nuestro amigo Richard Pembroke. Estuvimos juntos en la universidad. Esta foto fue tomada hace 15 años. ¿Y dónde está Richard Pembroke ahora? El rostro de Víctor se quedó en blanco, totalmente inexpresivo, como si alguien le hubiera borrado toda expresión. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, monótona, mecánica.
Richard Pembroke murió hace 8 años. Un accidente en el extranjero. Nunca hablamos de él. Thor gimió suavemente, un sonido de angustia. El gruñido de Khan se hizo más fuerte. Creo, dijo Holmes en voz baja, que necesitamos mucho hablar de él. Holmes insistió en que abandonáramos el estudio de Víctor Ashworth inmediatamente, aunque sus razones permanecieron ocultas para mí hasta que bajamos a la calle. Thor y Khan nos siguieron de cerca, y noté que ambos perros parecían ansiosos por salir de aquella casa. Sus movimientos se animaron aún más al llegar al aire libre. No le sacaremos la verdad mientras permanezca en esa habitación, dijo Holmes, encendiendo su pipa con movimientos bruscos e irritados. Su mente ha sido condicionada, entrenada como los perros de Pavlov, por así decirlo, para bloquearse cuando surgen ciertos temas. ¿Observó su cara cuando mencioné a Richard Pembroke? Se quedó en blanco, dije, como si se hubiera cerrado una puerta. Exactamente. Y eso, Watson, no es olvido natural. Es amnesia artificial, cuidadosamente construida con el tiempo. Dio una calada profunda a su pipa. Edmund Ashworth pensará que estamos locos, pero debemos sacar a Víctor de esa casa esta noche. No puede quedarse allí. Pero seguramente si la amenaza es interna. La amenaza no es interna, aunque se ha hecho parecerlo. Alguien tiene acceso a esa casa, a esa habitación, al propio Víctor Ashworth. Alguien que entra y sale sin ser visto, o que se le ve con tanta frecuencia que su presencia no suscita comentarios. Holmes entrecerró los ojos. Estamos ante una forma particular de asesinato, Watson. Una que requiere proximidad, repetición y, sobre todo, confianza. La víctima debe abrir su mente voluntariamente al asesino. Pasamos el resto de la tarde en actividades que me parecieron ajenas al caso en cuestión. Holmes visitó Somerset House y salió con documentos que no me permitió examinar. Envió telegramas a 3 ciudades diferentes. Consultó con un profesor de psicología del University College, una breve conversación en voz baja de la que fui excluido. Durante todo el proceso, Thor y Khan nos acompañaron, y noté que Holmes los observaba tanto como a la gente con la que nos topábamos. Los perros son extraordinariamente sensibles a las emociones humanas, comentó mientras cenábamos en un asador cerca del Museo Británico. Reaccionan no solo a lo que se dice, sino también a lo que se quiere decir, a los sutiles cambios en la respiración y el ritmo cardíaco que acompañan al engaño. Thor y Khan mostraron angustia en presencia de Víctor Ashworth, pero lo más interesante es lo que no hicieron. ¿Qué no hicieron? No reaccionaron como lo harían ante un peligro físico inmediato. Su inquietud era de otra índole, una respuesta a lo incorrecto, a la corrupción, más que a una amenaza. Percibieron algo contaminado en esa habitación, algo que ha infectado los pensamientos de Víctor Ashworth. Apartó su plato, sin apenas tocarlo. Dígame, Watson, ¿qué sabe usted de la sugestión hipnótica? Consideré la pregunta con detenimiento. Sé que existe, que ciertas personas son susceptibles a ella. Sé que, en las manos equivocadas, podría usarse para implantar recuerdos falsos o suprimir los verdaderos. ¿Pero acaso los efectos son temporales? ¿Acaso no se puede hipnotizar a un hombre hasta la muerte? No directamente, no. Pero se le puede hipnotizar para que crea que merece morir. Se le puede hacer recordar sucesos que nunca ocurrieron, olvidar sucesos que sí ocurrieron. Se le puede convencer de que sus propios pensamientos son los de otro, de que una voz externa es simplemente su conciencia hablándole. Y si esto se hace con habilidad, repetidamente, durante meses o incluso años, Holmes guardó silencio, con expresión sombría. Se puede lograr que la mente se autodestruya por completo. ¿Pero quién tendría tal acceso? Tanta habilidad. Alguien en quien Víctor Ashworth confiaba ciegamente. Alguien que ha formado parte de su vida durante tanto tiempo que su presencia es tan insignificante como los muebles. Alguien. Se detuvo bruscamente. Debemos regresar a Windham Street. Ahora mismo. La urgencia en su voz me hizo ponerme de pie sin dudarlo. Paramos un taxi, y durante el trayecto Holmes permaneció sentado en rígido silencio, tamborileando con los dedos sobre la rodilla. Thor percibió su agitación y se acercó. Khan observaba pasar las calles con esos inquietantes ojos ámbar, como si esperara una emboscada. Llegamos y encontramos la casa iluminada, y a Edmund Ashworth en la puerta, con el rostro afligido. Gracias a Dios. Víctor se ha encerrado en su estudio. No responde, y tememos. Holmes lo pasó y subió las escaleras antes de que pudiera terminar. Lo seguí con mi maletín médico en la mano, Thor y Khan a la cabeza.
En la puerta del estudio, Holmes no dudó. Apoyó el hombro y la cerradura cedió con un crujido seco. Víctor Ashworth estaba sentado en su escritorio con un abrecartas en la mano. Aún no lo había usado, pero su intención era evidente en la postura de sus hombros y el ángulo de la hoja. Lo que me dejó paralizado no fue esto, sino la expresión de su rostro, una mirada de profunda paz, como si finalmente hubiera aceptado lo que debía hacer. Víctor, no. Edmund nos empujó, pero Holmes lo agarró del brazo. Espera, dijo Holmes en voz baja. Míralo a los ojos. Los ojos de Víctor estaban abiertos, pero sin ver, fijos en un punto a media distancia. Sus labios se movían en silencio, y me di cuenta, con horror creciente, de que estaba conversando con alguien a quien solo él podía oír. Thor se acercó lentamente, gimiendo. El gruñido de Khan se había vuelto continuo, un retumbar sordo que llenaba la habitación. La mirada de Víctor se dirigió a los perros, y por un instante, algo parecido a reconocerlos brilló en su rostro. La voz dice que no eres real, susurró. La voz dice que nada es real excepto lo que me dice. Dice que los maté. James. Margaret. A otros no los recuerdo. Dice que debo pagar. Dice. Su mano se tensó sobre el abrecartas. Holmes se movió con una velocidad asombrosa, cruzó la habitación y agarró la muñeca de Víctor. La voz miente, señor Ashworth. No ha matado a nadie. Pero alguien se esfuerza por hacerle creer que sí. El rostro de Víctor se contrajo. ¿Cómo puede saberlo? ¿Cómo puede alguien saber ya que es verdad? Mis propios recuerdos me traicionan. Me muestran cosas que sé que no hice, pero recuerdo haberlas hecho. Recuerdo tener sangre en mis manos, señor Holmes. Recuerdo ver morir a James, aunque no estaba cerca de él. Recuerdo. Se interrumpió con un sollozo. Recuerdo haber empujado a Margaret desde ese puente, aunque la policía nunca sospechó de mí. La voz se encargó de que lo recordara. La voz lo hizo real. Holmes no se aflojó, pero su voz se volvió suave, un tono que rara vez le había oído. Los recuerdos falsos se pueden implantar, señor Ashworth, tan seguro como una dentadura postiza. Y se pueden quitar. Pero primero, debe hablarme de Richard Pembroke. Debe contármelo todo, por mucho que se resista. Todo el cuerpo de Víctor empezó a temblar. El sudor le perlaba la frente. No puedo. No me deja. Siempre que intento pensar en Richard, solo hay oscuridad. Solo la voz que me dice que lo olvide, que lo deje ir, que recordarlo me destruirá. Es el olvido lo que te destruye, dijo Holmes. El recuerdo es lo que te salvará. Richard Pembroke no murió hace 8 años, ¿verdad? La pregunta flotaba en el aire como la espada de un verdugo. La boca de Víctor se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. La lucha que se desarrollaba en sus rasgos era terrible de presenciar, un hombre luchando contra su propia mente, contra las barreras que se habían construido en su interior ladrillo a ladrillo. Y entonces, con una voz que parecía papel rasgado, no. No murió. Pero debería haber muerto. Que Dios nos ayude a todos, debería haber muerto. Víctor Ashworth se desplomó tras pronunciar esas palabras, no inconsciente, sino en un estado de agotamiento tan profundo que temí por su corazón. Holmes lo acomodó en una silla mientras le administraba un sedante suave, suficiente para calmarlo, pero no para silenciarlo. Thor se colocó a los pies de Víctor, una presencia cálida y firme, mientras Khan vigilaba la puerta, como si se protegiera de un intruso invisible. Tómese su tiempo, señor Ashworth, dijo Holmes, sentándose en la silla de enfrente. Pero debe contarnos todo sobre Richard Pembroke. Todo lo que le han hecho olvidar. Las manos de Víctor temblaban al aceptar el agua que le ofrecí. Éramos amigos en Cambridge, Richard, James y yo. Amigos brillantes, o eso creíamos. Richard sobre todo. Estudió medicina y psicología, fascinado por el funcionamiento de la mente. Decía que el cerebro era simplemente una máquina, y que si uno entendía sus mecanismos, podía repararlo o reprogramarlo por completo. Continúe, instó Holmes en voz baja. Hubo un incidente. Una chica, llamada Sarah Marchmont. Era sirvienta en la universidad, guapa y joven. Richard se obsesionó con ella, aunque ella no quería saber nada de él. Empezó a seguirla, a estudiarla, a tomar notas sobre sus hábitos y miedos. James y yo descubrimos sus cuadernos. El rostro de Víctor se contrajo con la repulsión del recuerdo. Eran clínicos, distantes, como si fuera un espécimen en lugar de una persona. Pero más inquietantes fueron las últimas anotaciones.
Había empezado a acercarse a ella, a hablarle, usando técnicas que él llamaba influencia mental. Intentaba enamorarla mediante la sugestión y la manipulación. La habitación se había enfriado a pesar del fuego. Me encontré observando las sombras en los rincones, casi esperando que se fusionaran en forma humana. Lo confrontamos, continuó Víctor, con la voz cada vez más fuerte a medida que los recuerdos fluían con más libertad. Se rió de nosotros. Dijo que éramos primitivos, que no entendíamos lo que intentaba. Dijo que todo comportamiento humano era simplemente una respuesta a estímulos, y que si uno controlaba los estímulos con suficiente cuidado, podía controlar el comportamiento por completo. Dijo que Sara acudiría a él voluntariamente, creyendo que era su propia decisión, sin saber nunca que había sido dirigida hacia él como una marioneta con hilos. ¿Qué le pasó a Sarah Marchmont?, pregunté, aunque temía la respuesta. Se ahogó en el Cam. La voz de Víctor era apenas audible. 3 días después de la última sesión de Richard con ella. No hubo investigación, era hija de un sirviente, ¿entiendes? Y se la había visto comportarse de forma extraña los días anteriores. Nadie relacionó su muerte con Richard, excepto James y yo. Lo sabíamos. Habíamos leído sus notas. Habíamos visto lo que le estaba haciendo a su mente. Holmes se inclinó hacia adelante. Y entonces lo denunció a las autoridades. No. La palabra salió como un susurro de vergüenza. No, no lo hicimos. Richard vino a nosotros esa noche, con los ojos desorbitados, insistiendo en que no era su culpa, que Sara había sido débil mental, que sus métodos eran acertados, pero que ella había demostrado ser un sujeto inadecuado. Nos rogó que no arruináramos su futuro por una sirvienta que de todos modos habría muerto, esas fueron sus palabras exactas. Y que Dios nos perdone, acordamos. Le hicimos prometer que abandonaría sus experimentos, que no volvería a hablar de Sara, que desaparecería de nuestras vidas. Y lo hizo. Dejó Inglaterra, se fue al continente. No supimos nada de él durante años. Pero regresó, dijo Holmes. No era una pregunta. Víctor asintió lentamente. Hace 8 años. Me escribió, diciéndome que había estado viajando, estudiando con maestros del mesmerismo en Viena y París, que había perfeccionado sus técnicas. Quería verme, renovar nuestra amistad. Me negué. Le respondí diciéndole que se alejara, que lo que le había hecho a Sarah Marchmont era un asesinato, simple y llanamente, y que no quería saber nada de él ni de sus experimentos. La mirada de Víctor se volvió distante. Después de eso, ¡ay, niebla! Recuerdo haber recibido su carta. Recuerdo haber escrito mi respuesta. Y luego, nada. El siguiente recuerdo claro que tengo es de haber oído que Richard había muerto en un accidente en Praga. James recibió la misma noticia. Nunca hablamos de ello, pero recuerdo sentir alivio. Un profundo alivio, un sentimiento de culpa. Excepto que no murió, dijo Holmes. No. Regresó. O mejor dicho, nunca se fue. Ahora lo veo, aunque saberlo me duele la cabeza como si me fuera a partir el cráneo. Víctor se presionó las sienes con las palmas de las manos. Ha estado aquí todo este tiempo, ¿verdad? Ha estado viniendo a mí, hablándome, y yo, no puedo recordarlo. No puedo ver su rostro en mi memoria. Siempre que lo intento, solo me queda la voz, y la certeza de que soy culpable, de que merezco morir por lo que le hice a Sara. Pero no le hice nada a Sara. Ese fue Richard, ¿no? La duda en su voz era desgarradora. Holmes se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, con las manos entrelazadas a la espalda. Thor lo observaba con esos ojos inteligentes, y vi que la mirada del perro se dirigía de vez en cuando hacia la puerta, como si esperara a alguien. Señor Ashworth, necesito que lo piense con mucho cuidado. En los últimos meses, ¿quién ha tenido acceso regular a esta casa? No los sirvientes, sino alguien que pudiera visitarlo en privado, en este estudio, sin comentarios hesitantes. Víctor frunció el ceño con esfuerzo. Mi colega abogado me visita de vez en cuando. Mi médico, el doctor Garrett, viene semanalmente, lo ha hecho durante los últimos 6 meses, desde que empecé a tener dolores de cabeza y problemas para dormir. Edmund, por supuesto. El vicario de St. Mary's vino varias veces para hablar de mi boda, aunque ya se ha cancelado. El hermano de Margaret vino una vez después de su muerte, aunque no recuerdo que hablamos. Yo. Se detuvo, su rostro palideciendo. No puedo recordar con claridad sus rostros. Cuando intento recordar nuestras conversaciones, solo oigo voces. Voces incorpóreas. Holmes se giró bruscamente.
Doctor Garrett. ¿Cuándo empezó a atenderle? La primavera pasada. En abril, creo. Mi médico de cabecera se había jubilado, y el doctor Garrett me lo recomendó. La voz de Víctor se quebró. No recuerdo quién me lo recomendó. Parece que simplemente apareció un día, lo sabía todo sobre mi caso, y acepté su tratamiento sin rechistar. ¿Qué tratamiento le proporciona? Medicamentos para el dolor de cabeza. Pastillas para dormir. Y hablamos de mi ansiedad, de mis problemas para dormir. Él usa una técnica que llama relajación profunda. Me hace concentrarme en su voz, en mi respiración, y siento que me hundo en un estado de paz. Cuando despierto, Víctor se detuvo, con el horror reflejado en sus ojos. Cuando despierto, a menudo no recuerdo lo que hablamos. Dice que es normal, que la mente necesita procesar el trauma por debajo de la conciencia. Pero ahora me pregunto, ¿qué me ha estado diciendo mientras dormía? ¿Qué ha estado metiendo en mi mente? El gruñido de Khan se había convertido en un sonido continuo, y se le erizaron los pelos de la columna. Thor se había puesto de pie, con el cuerpo tenso y las orejas erguidas. Y entonces lo oí, pasos en las escaleras, acercándose con mesurada confianza. Creo, dijo Holmes en voz baja, que estamos a punto de conocer al doctor Garrett. El golpe en la puerta fue suave, casi de disculpa. La voz de Edmund Ashworth llegó desde el pasillo. ¿Víctor? El doctor Garrett está aquí para tu cita de la tarde. Lo pido que suba. El rostro de Víctor se había vuelto ceniza. Movía los labios en silencio, y vi que sus manos se aferraban a los brazos de la silla como si, de lo contrario, fuera a flotar. Holmes le puso una mano en el hombro, un gesto tranquilizador que pareció tranquilizarlo un poco. «Que suba», gritó Holmes con voz tranquila. Luego, dirigiéndose a Víctor en voz baja, «no digas nada. Simplemente observa. Watson y yo nos encargaremos de esto». Los pasos se reanudaron y me acomodé cerca del escritorio, con la mano apoyada casualmente cerca de mi chaqueta, donde guardaba el revólver. Thor y Khan se habían movido para flanquear a Holmes, con los cuerpos tensos pero controlados. El comportamiento de los perros me inquietaba más que cualquier otra cosa, su absoluta certeza de que algo peligroso se acercaba. El hombre que entró tendría unos 50 años, cabello gris acero y porte patricio. Llevaba un maletín médico negro y su expresión de preocupación profesional parecía completamente natural. Sus ojos eran de un azul pálido, inteligentes, y al recorrer la habitación, nos registraron a Holmes y a mí con solo una leve sorpresa. «Buenas noches», dijo con voz agradable y refinada. «Veo que Víctor tiene visitas. Soy el doctor Garrett, atiendo al señor Ashworth por sus problemas neurológicos. Espero no molestar». «Para nada», dijo Holmes. «Soy Sherlock Holmes, y este es mi colega, el doctor Watson. Estamos consultando sobre el caso del señor Ashworth a petición de su hermano». La expresión del doctor Garrett permaneció agradablemente neutral, pero vi un destello en sus ojos claros, un cálculo, quizás, o una reevaluación. «Sherlock Holmes. He leído sobre su trabajo. Aunque debo decir que la condición de Víctor es de naturaleza médica, no criminal». «¿De verdad?», preguntó Holmes con suavidad. «¿Y cuál es exactamente su estado, según su opinión profesional?» «Un trastorno de ansiedad grave, complicado con insomnio y lo que sospecho que podrían ser las primeras etapas de un brote psicótico. La mente, señor Holmes, es un instrumento delicado. Cuando empieza a fallar, las consecuencias pueden ser catastróficas». Se adentró más en la habitación y dejó su maletín en una mesita auxiliar. El gruñido de Khan se intensificó, y el doctor Garrett miró al perro con lo que parecía una leve repugnancia. «¿Quizás deberían retirar a los animales? Parecen agitados». «Siguen», dijo Holmes rotundamente. «Por favor, continúe con su diagnóstico». Mencionó un brote psicótico. El doctor Garrett se acomodó en una silla, cruzando las piernas con naturalidad. Sin embargo, noté sus manos, estaban completamente inmóviles, cruzadas sobre su regazo con una precisión antinatural. «Víctor ha estado sufriendo delirios graves. Cree ser responsable de muertes que fueron claramente accidentales o autoinfligidas. Oye voces. Sufre de falsos recuerdos. Todos síntomas clásicos de una mente que se vuelve contra sí misma». «¿Y tu tratamiento?», pregunté sin poder evitar el tono cortante de mi voz. «Medicación, descanso y conversación terapéutica. Utilizo un tratamiento desarrollado en el continente. Ayudo al paciente a acceder a su subconsciente para erradicar la causa de su angustia. Ha demostrado ser muy eficaz en casos similares.
Su mirada se dirigió a Víctor, quien permanecía paralizado, mirando al médico con una expresión que no pude descifrar. Víctor, pareces tenso esta noche. ¿Comenzamos la sesión? Seguro que a estos caballeros no les importará observar el proceso terapéutico. En realidad, dijo Holmes, primero tengo algunas preguntas. Dice que ha tratado casos similares. ¿Dónde, exactamente? Principalmente en Viena. Estudié con algunas de las mentes más brillantes de la medicina psiquiátrica. El Dr. Freud, el Dr. Breuer. Estoy seguro de que el Dr. Watson conoce su trabajo sobre la histeria y la terapia hablada. Y antes de Viena. Una pausa, apenas perceptible. París, Praga, varias ciudades. Pasé muchos años en el extranjero perfeccionando mi comprensión de la mente humana. ¿Estudió usted en Cambridge, Dr. Garrett? La sala pareció contraerse. La expresión afable del Dr. Garrett no cambió, pero su quietud se volvió absoluta, la quietud de un depredador que de repente se da cuenta de que podría haberse convertido en presa. Lo hice, hace muchos años. ¿Por qué lo preguntas? ¿Conocías a Richard Pembroke? El nombre quedó suspendido en el aire como una maldición. Víctor emitió un leve gemido de dolor. Thor se apretó contra la pierna de Holmes, y los labios de Khan se separaron por completo, dejando al descubierto unos colmillos impresionantes. El Dr. Garrett miró a Holmes un buen rato, y vi que algo cambiaba en su rostro, no precisamente en sus rasgos, sino en algo debajo, como si una máscara se hubiera desprendido un poco. Cuando volvió a hablar, su voz conservaba su refinada amabilidad, pero ahora había algo más debajo, algo frío e infinitamente paciente. Lo conocía un poco. Un joven con problemas, si mal no recuerdo. Salió de Inglaterra en circunstancias desafortunadas. Creo que murió en el extranjero hace unos años. Su mirada se dirigió a Víctor. ¿Por qué? ¿Ha estado Víctor hablando de él? Las distorsiones de la memoria son comunes en su condición, mezclan pasado y presente, confunden a una persona con otra. Qué conveniente, dijo Holmes en voz baja, que estés aquí para ayudar a corregir esas distorsiones. Señor Holmes, no sé si aprecio su tono. Estoy aquí como médico de Víctor, intentando ayudar a un hombre muy enfermo. Si está sugiriendo algo inapropiado. Sugiero, interrumpió Holmes con voz cortante, que usted no es el Dr. Garrett en absoluto. Que obtuvo esa identidad, junto con sus credenciales médicas, por medios que no resisten el escrutinio. Y que ha estado destruyendo sistemáticamente la mente de Víctor Ashworth durante los últimos 6 meses, utilizando técnicas que perfeccionó con Sarah Marchmont hace 20 años. El silencio que siguió fue profundo. El Dr. Garrett, o quien quiera que fuera, permaneció inmóvil, con sus ojos claros fijos en Holmes. Y entonces, lentamente, sonrió. No era una expresión agradable. Me recordó, curiosamente, a una araña contemplando una mosca que acaba de caer en su telaraña. Pruébalo, dijo simplemente. Holmes le devolvió la sonrisa, con la misma frialdad. Tengo intención de hacerlo. Pero primero, creo que deberíamos hablar de lo que ocurrió en Praga hace 8 años. Porque, verá, hoy he estado en Somerset House. He examinado el certificado de defunción de Richard Pembroke. Y he descubierto algo bastante interesante. La sonrisa del Dr. Garrett permaneció inalterada. ¿Y qué es eso? Que la muerte de Richard Pembroke nunca se verificó debidamente. Que el cuerpo fue incinerado de inmediato, a petición de su médico, un tal Dr. Garrett, casualmente. Y que los testigos de su muerte fueron pacientes de este mismo Dr. Garrett, todos los cuales han fallecido desde entonces en circunstancias misteriosas. Holmes se inclinó hacia adelante. No moriste en Praga, ¿verdad, Richard? Simplemente te convertiste en otra persona. Alguien de confianza. Alguien que podía entrar libremente en la vida de quienes te habían hecho daño y destruirlos desde dentro. El hombre en la silla no dijo nada, pero sus ojos pálidos se habían vuelto inexpresivos y fríos, como el hielo invernal. Y en ese momento, supe que Holmes tenía razón. No estábamos ante el Dr. Garrett. Estábamos ante algo mucho más peligroso. Un hombre que había pasado 20 años perfeccionando el arte de asesinar mentes. Durante un largo instante, nadie se movió. El hombre que había entrado como el Dr. Garrett permaneció inmóvil, con la expresión inalterada, pero algo había cambiado en su presencia. Era como si se hubiera desprendido de una piel falsa, revelando la verdadera criatura que se escondía bajo ella. Fascinante, dijo finalmente, y su voz también había cambiado, sutil pero inconfundiblemente.
La calidez profesional se había desvanecido, dejando paso a algo clínico y distante. Dígame, señor Holmes, ¿cómo dedujo todo esto de un certificado de defunción? No lo hice, respondió Holmes. No del todo. El certificado era solo una confirmación. Lo que realmente te delató fue el propio Víctor, o mejor dicho, lo que le hiciste. Verás, la mente humana es resiliente. Resiste la corrupción. Incluso bajo un ataque constante, lucha por mantener la coherencia, por rechazar la falsedad. La mente de Víctor le ha estado gritando la verdad durante meses, pero tú lo habías entrenado para no escucharla. Cada vez que se acercaba a tu recuerdo, a tu verdadero yo, su conciencia se cerraba. Una respuesta condicionada, cuidadosamente instalada. Richard Pembroke, pues ya no me cabía la menor duda de que era el quien estaba sentado frente a nosotros, ladeó ligeramente la cabeza, como un pájaro que examina algo curioso. No entiende nada, señor Holmes. La mente de Víctor no está siendo destruida. Se está perfeccionando. Estoy eliminando las mentiras que nos decimos, los delirios reconfortantes que permiten a gente como el dormir por las noches después de condenar a muerte a una niña inocente. Sarah Marchmont no era inocente, pregunté sin poder contenerme. Fue víctima de tus experimentos. Era una mente débil, dijo Pembroke, y no había ardor en su voz, solo una fría certeza. Su mente se fracturaba ante la más mínima presión. Pero ese fracaso me enseñó mucho. Pasé 20 años aprendiendo, refinando mis técnicas. La mente, caballeros, no es misteriosa. Es mecánica. Los recuerdos no son sagrados, son simplemente patrones de activación que pueden reescribirse. La identidad no es fija, es una historia que nos contamos a nosotros mismos, y las historias pueden editarse. Víctor había empezado a temblar, con el rostro desencajado por el esfuerzo de mantener la conciencia de la verdadera identidad de Pembroke. Me acerqué a él y le tomé el pulso, rápido pero constante. Thor se acercó más y vi la mano de Víctor encontrar el pelaje del perro, anclado en algo real y presente. Empezó con James Carrington, dijo Holmes con voz serena. ¿Cuánto tiempo lo estuvo tratando antes de que falleciera? 8 meses. El tono de Pembroke era casi coloquial ahora, como si hablara de un negocio exitoso. James se resistía más que Víctor, de hecho. Tenía más fuerza de voluntad. Pero todos acabamos cediendo. La clave es la paciencia y el acceso. Sesiones regulares donde el sujeto se encuentra en un estado relajado y sugestionable. Introducción gradual de falsos recuerdos, pequeños al principio, intrascendentes. ¿Dejaste la puerta sin llave? ¿Olvidaste enviar esa carta? El sujeto empieza a dudar de sus propias percepciones. Y luego, una vez que se establece esa base de duda, se puede construir cualquier cosa sobre ella. Le hiciste creer que había cometido actos terribles, dije, con el horror invadiendo mi voz a pesar de mí mismo. Le hice recordar cómo los cometió. Hay una diferencia, Dr. Watson. Los recuerdos que creo son vívidos, detallados y emocionalmente resonantes. Se sienten más reales que los recuerdos reales porque los elaboro con cuidado. James murió creyendo haber asesinado a su propia esposa años atrás y haberse salido con la suya. El hecho de que su esposa esté viva y viva en Cornualles fue irrelevante para su experiencia subjetiva. Su corazón simplemente se paró por el estrés de cargar con esa culpa. Pembroke sonrió levemente. El cuerpo, verá, seguirá a la mente. Convenza a un hombre de que se está muriendo, y morirá. No se necesita veneno. No hay violencia. Solo la lenta erosión de las ganas de vivir. Can había estado gruñendo sin parar, y ahora dio un paso hacia Pembroke. La mano de Holmes se dirigió al collar del perro, sujetándolo, pero pude ver el esfuerzo que le supuso. Ambos perros percibieron algo profundamente extraño en la presencia de este hombre, algo que violaba el orden natural. Margaret Frascher, dijo Holmes. Era clienta de Víctor. ¿Cómo accedió a ella? Al principio, a través del propio Víctor. Le pedí que la invitara a tomar el té, aquí mismo, para hablar de su caso. Ella nunca supo de mi presencia, la observaba desde la habitación contigua, aprendí sus patrones de habla, sus miedos, sus vulnerabilidades. Luego, simplemente aparecí en su vida como un amigo preocupado. Unas cuantas conversaciones cuidadosas, siempre reforzando ciertos pensamientos, que no valía nada, que les había fallado a todos los que amaba, que el mundo sería mejor sin ella. La mente es extraordinariamente susceptible cuando la persona adecuada transmite el mensaje adecuado en el momento oportuno. Miró a Víctor. Y Víctor, mi querido Víctor,
Recuerda haberle sugerido que visitara ese puente. Recuerda haberla visto subirse a la barandilla. Recuerda no haber hecho nada para detenerla. Nada de eso ocurrió, por supuesto, pero su mente insiste en que sí. ¿Por qué?, exclamó Víctor, con voz áspera y desesperada. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Qué hicimos para merecer esto? Los ojos de Pembroke se clavaron en él, y por primera vez, vi en ellos una emoción genuina, una rabia fría y ancestral que ardía desde hacía 2 décadas. La dejaste morir. Sara acudió a ustedes dos, les contó lo que le estaba haciendo, les rogó que me detuvieran. Y no hicieron nada. La llamaron histérica, le dijeron que estaba imaginando cosas, la despidieron. Y cuando se ahogó, me dejaron desaparecer en lugar de enfrentar el escándalo de lo que ustedes habían permitido. Eso no es, comenzó Víctor, pero su voz vaciló. ¿Verdad? Pembroke se inclinó hacia adelante. Busca en tus recuerdos verdaderos, Víctor. Los que no he tocado. Los que has enterrado porque te resultan incómodos. Lo sabías. Ambos lo sabían. Y elegiste tu comodidad por encima de su vida. Holmes se interpuso entre ellos, con una presencia aguda e imponente. Independientemente de lo ocurrido hace 20 años, te has convertido exactamente en lo que los acusaste de permitir, un asesino que se esconde tras la respetabilidad. Has matado a James Carrington con la misma seguridad con la que le habrías disparado en el corazón. Ahora estás matando a Víctor. ¿Y a cuántos más? ¿Cuántos pacientes ha tratado el doctor Garrett en los últimos 8 años? Pembroke se recostó en su asiento, con expresión serena. ¿Importa? Todos son culpables de algo, señor Holmes. Todos lo son. Simplemente les ayudo a recordar su culpa con la suficiente intensidad para que ya no puedan ignorarla. Imparto justicia donde la sociedad no la hace. No me proporcionas más que tortura y muerte, dije con la voz temblorosa de ira. Eres un monstruo. No, doctor, dijo Pembroke en voz baja. Soy un espejo. Les muestro a las personas lo que realmente son, más allá de las mentiras y el autoengaño. Que no puedan soportar mirarme no es culpa mía. Es suya. Thor había empezado a ladrar, sonidos agudos y urgentes que transmitían angustia y advertencia. Khan se unió a él, y la cacofonía llenó la habitación. Y en ese momento, vi la mano de Pembroke dirigirse a su maletín médico con deliberada cautela. No lo haría, dijo Holmes en voz baja, y vi que había sacado un revólver de algún sitio, quizá del bolsillo. Lo que sea que estés buscando, déjalo donde está. La mano de Pembroke se detuvo. Miró el arma, luego a Holmes, y esbozó esa terrible y vacía sonrisa. Dispárame si quieres. No salvarás a Víctor. El trabajo está hecho. La semilla está plantada. Incluso ahora, su mente se está volviendo contra sí misma. En una semana, quizá 2, encontrará la manera de acabar con esto. Y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Ya veremos, dijo Holmes. Watson, llame a un agente. Creo que tenemos motivos suficientes para detener al señor Pembroke e interrogarlo. Y quizás, una vez que registremos sus habitaciones y examinemos su supuesto historial médico, encontremos pruebas de sus otras víctimas. Pembroke rió, una risa suave y sin alegría. Por supuesto, busque. No encontrará nada. Soy muy minucioso, señor Holmes. Muy paciente. E incluso si prueba todo lo que sospecha, ¿cuál será la acusación? ¿Hablar con la gente? ¿Hacer sugerencias? No he infringido ninguna ley que pueda nombrar. No he administrado ningún veneno ni asestado ningún golpe. Simplemente he ayudado a la gente a recordar la verdad sobre sí mismos. La verdad, dijo Holmes con frialdad, es lo que pretendo descubrir. Y sospecho que resultará bastante diferente de la versión que me ha estado vendiendo. El agente llegó en menos de una hora, un joven corpulento llamado Bradstreet, que parecía abrumado por la situación. ¿Cómo se arresta a un hombre por asesinato cuando no se puede probar ningún delito físico? Sin embargo, la autoridad de Holmes, sumada a la desesperada insistencia de Edmund Ashworth y el visible deterioro de Víctor, lo convencieron de detener a Pembroke, al menos temporalmente. Se equivoca, dijo Pembroke mientras el agente le ponía las esposas. Su voz se mantuvo tranquila, casi divertida. Pero no importa. La máquina ya está en marcha. La mente de Víctor sabe lo que debe hacer. No se puede olvidar lo que se ha recordado, señor Holmes. No se puede ignorar lo que se ha sabido. Mientras se lo llevaban, Pembroke se giró una vez y sus ojos claros se encontraron con los de Víctor. Te veré pronto, dijo en voz baja. En tus sueños.
En tus pensamientos. En cada momento de tranquilidad cuando estés a solas contigo mismo. Estoy ahí ahora, Víctor. Siempre he estado ahí. Y siempre estaré. Víctor emitió un sonido como el de un animal herido. Thor se apretó contra él, gimiendo, y Khan siguió a Pembroke hasta la puerta, con el pelo erizado, como para asegurarse de que el hombre realmente se marchara. Solo cuando los pasos se desvanecieron por las escaleras, el mastín regresó, todavía tenso, todavía vigilante. Tiene razón, ¿verdad? Susurró Víctor. Lo siento. Su voz sigue en mi cabeza. Incluso ahora, aún sabiendo quién es, la oigo diciéndome que soy culpable. Diciéndome que merezco morir. Y una parte de mí, Dios me ayude, una parte de mí lo cree. Holmes se arrodilló junto a la silla de Víctor, obligándolo a mirarlo a los ojos. Escúchame con atención. Lo que estás experimentando es el resultado de un condicionamiento psicológico sistemático. Pembroke lleva meses instalando detonantes en tu mente, pensamientos específicos que provocan respuestas emocionales específicas. Ha asociado ciertos recuerdos con sentimientos de culpa y horror. Pero estas asociaciones son falsas, Víctor. Se pueden romper. ¿Cómo? La voz de Víctor sonaba áspera por la desesperación. ¿Cómo sé que es real? Mis propios recuerdos me traicionan. Cuando intento recordar ese día, el día que Sara llegó a nosotros, me veo rechazándola. Veo el desprecio en mi rostro. Me oigo diciéndole que está histérica. Y parece real, Holmes. Parece algo que yo habría hecho. Porque Pembroke lo hizo parecer real, interrumpí, recurriendo a lo poco que sabía de medicina psicológica. Tomó fragmentos de verdad, tu conocimiento de la muerte de Sara, tu culpa por no haberla evitado, y los entretejió en una narrativa falsa. Se aprovechó de tu conciencia, Víctor. Utilizó tu capacidad de remordimiento como arma. Holmes se levantó y volvió a pasearse, con movimientos ágiles y una energía apenas contenida. Thor lo siguió con la mirada, mientras Khan se acomodó cerca de Víctor, como si estuviera montando guardia. Debemos abordar esto metódicamente. Víctor, necesito que me digas exactamente qué recuerdas de la visita de Sarah Marchmont, pero necesito que distingas entre lo que experimentaste entonces y lo que crees haber experimentado según las sugerencias de Pembroke. El rostro de Víctor se contrajo por el esfuerzo. Estábamos en la habitación de James en la universidad. Sara salió a la puerta. Estaba llorando. Dijo que Richard la había estado siguiendo, hablándole, que no podía dormir porque oía su voz incluso cuando él no estaba. Dijo. Se detuvo, presionándose las sienes con las palmas de las manos. No, eso no es cierto. La versión de Pembroke dice que vino sola, que la rechazamos cruelmente. Pero el verdadero recuerdo, apenas puedo comprenderlo, el verdadero recuerdo es que la hermana de James también estaba allí. Sara no estaba sola. No la rechazamos. Nosotros. Abrió los ojos de par en par, la llevamos a la directora de la universidad. Denunciamos a Richard ante el decano. Intentamos ayudarla. Sí, dijo Holmes con urgencia. Quédate con eso. ¿Qué pasó después? El decano lo descartó. Dijo que Richard era un estudiante brillante, que Sara probablemente se lo imaginaba, que las chicas de su clase eran propensas a la histeria. La directora sugirió que Sara quizás estaba fomentando las atenciones de Richard y luego se arrepentía. Nosotros les creímos. O quisimos creerles. Era más fácil que insistir, que armar un escándalo. Las lágrimas corrían por el rostro de Víctor. Le fallamos, Holmes. Le fallamos por completo. Pero no la ignoramos por completo. No nos reímos en su cara. No hicimos lo que Pembroke me recordó haber hecho. Y esa, dijo Holmes con sombría satisfacción, es la verdad que te ha estado ocultando. Sí, le fallaste a Sarah Marchmont. Tú y James eran jóvenes que se sometieron a la autoridad cuando deberían haber confiado en sus instintos. Eso es un verdadero motivo de arrepentimiento, quizá incluso de culpa. Pero no es asesinato. No es la monstruosa crueldad que Pembroke te ha hecho creer. Tomó un defecto real y lo multiplicó por 1000, lo tergiversó hasta convertirlo en algo insoportable, porque la verdad real no fue suficiente para destruirte. Víctor sollozaba ahora, grandes sollozos jadeantes que le sacudían todo el cuerpo. Pero James, Margaret, si hubiera insistido más hace 20 años, si hubiera insistido. Entonces quizás Richard Pembroke habría sido detenido, asintió Holmes. O quizás no. Quizás el decano lo habría protegido de todos modos.
Quizás Sara habría muerto de todas formas. No podemos saberlo. Pero Víctor, debes entender esto, las víctimas de Pembroke no son tu responsabilidad. Sus asesinatos, y son asesinatos, no te equivoques, son solo suyos. Ha pasado 20 años perfeccionando su método precisamente para poder proclamar su inocencia mientras destroza vidas. Es un asesino que ha encontrado la manera de hacer invisibles sus armas. Edmund Ashworth, quien había permanecido en silencio durante todo el proceso, finalmente habló. ¿Qué hacemos ahora? Incluso con él bajo custodia, dices que el daño ya está hecho. ¿Cómo salvamos la mente de Víctor? Holmes se volvió hacia mí. Watson, usted estudió brevemente con Charcot, ¿verdad? ¿Tiene cierta familiaridad con la técnica hipnótica? Asentí lentamente. Algo, aunque no soy un experto. Eres suficiente. Debemos intentar deshacer lo que Pembroke ha hecho. Romper las asociaciones que ha creado, ayudar a Víctor a distinguir los recuerdos verdaderos de los falsos. Requerirá tiempo, cuidado y la total cooperación de Víctor. Miró al hombre destrozado en la silla. ¿Está dispuesto, señor Ashworth? Será difícil. Doloroso, incluso. Tendrá que confrontar cada recuerdo falso que Pembroke instaló, examinarlo, desmontarlo pieza por pieza. Víctor levantó la cabeza y vi algo en sus ojos que no había visto antes. No esperanza, precisamente, sino determinación. Thor pareció percibirlo también, meneando ligeramente la cola por primera vez desde que entramos en esta casa maldita. Estoy dispuesto, dijo Víctor con voz ronca. Si hay una oportunidad, cualquier oportunidad, de recuperar mi mente, la aprovecharé. Entonces empezamos esta noche, dijo Holmes. Pero no aquí. Esta casa está contaminada con la influencia de Pembroke. Cada habitación tiene detonadores que él ha instalado. Los trasladaremos a Baker Street, donde estarán bajo observación constante. Watson y yo trabajaremos con ustedes para separar la verdad de la ficción. Y Thor y Khan. Miró a los perros. Ellos también ayudarán. Los animales no pueden ser engañados por recuerdos falsos. Sus reacciones son sinceras. Cuando empiecen a dudar de la realidad, observen cómo responden. Serán su ancla a la verdad. Como si comprendiera, Thor se acercó a Víctor y apoyó su enorme cabeza en su regazo. El gesto fue tan deliberado, tan claramente destinado a consolarlo, que sentí un nudo en la garganta. Khan se unió a ellos y, por primera vez desde que Pembroke entró en la habitación, parte de la opresiva oscuridad pareció disiparse. Pero cuando nos preparábamos para salir de esa casa, no pude olvidar las últimas palabras de Pembroke. Ya estoy ahí, Víctor. Siempre he estado ahí. Y siempre estaré. La pregunta que me rondaba era simple y terrible. ¿Y si tenía razón? Víctor Ashworth pasó su primera noche en Baker Street en un estado de semiconciencia, sobresaltado por las sombras y gimiendo en sueños. Holmes le había asignado la pequeña habitación de invitados contigua a nuestra sala de estar, y nos turnamos para vigilar. Thor permaneció junto a la cama de Víctor durante todo el tiempo, una presencia firme y tranquilizadora, mientras Khan merodeaba por las habitaciones, atento a cualquier sonido que pudiera indicar peligro. Bajo la luz gris del amanecer, Holmes y yo nos sentamos uno frente al otro en nuestra sala de estar, hablando en voz baja para no molestar a nuestro paciente. He estado considerando la metodología de Pembroke, dijo Holmes, juntando los dedos bajo la barbilla. En esencia, ha creado una trampa psicológica, un laberinto dentro de la mente de Víctor donde todos los caminos conducen a la autodestrucción. La pregunta es cómo guiar a Víctor sin activar las trampas que Pembroke ha tendido. Hablas como si la mente fuera un edificio con habitaciones y pasillos, observé. En cierto sentido, lo es. La memoria es arquitectura, Watson. Almacenamos nuestras experiencias en estructuras construidas a partir de la asociación y la emoción. Pembroke lleva meses remodelando en secreto la arquitectura mental de Víctor, añadiendo puertas falsas, creando habitaciones que solo contienen horror, asegurándose de que ciertos pasillos solo conduzcan a la desesperación. Hizo una pausa y agachó la mano para acariciar la cabeza de Khan mientras el perro se acomodaba junto a su silla. Pero la arquitectura se puede reconstruir. Simplemente necesitamos ayudar a Víctor a ver qué partes de su paisaje mental son auténticas y cuáles son añadidas por Pembroke. Durante los días siguientes, trabajamos con Víctor usando una combinación de técnicas. Holmes lo interrogó con precisión implacable, obligándolo a examinar cada recuerdo en busca de inconsistencias, de detalles que no coincidieran con los hechos conocidos. Utilicé una suave relajación hipnótica,
ayudando a Víctor a acceder a sus recuerdos en un estado donde el condicionamiento de Pembroke tenía menos influencia. Y siempre, Thor y Khan estaban presentes, y sus reacciones honestas servían como piedra de toque para la realidad. Cuéntame sobre la noche en que murió Margaret Frascher, dijo Holmes al tercer día. Víctor estaba sentado en nuestro sillón, con la cabeza de Thor apoyada en su rodilla. El perro apenas se había separado de Víctor, como si percibiera su fragilidad. El rostro de Víctor se tensó con la anticipación del dolor. Recuerdo estar de pie en el puente con ella, viéndola subir la barandilla, sin hacer nada. Mira a Thor, ordenó Holmes. Mírale la cara mientras me cuentas ese recuerdo. La mirada de Víctor se posó en el perro. Thor le devolvió la mirada con atención serena y firme, sin angustia, sin ninguna reacción que sugiriera que las palabras de Víctor eran ciertas. Ahora dime qué recuerdas realmente de esa noche, insistió Holmes. No lo que crees que deberías recordar. No lo que te dice la voz de Pembroke. ¿Qué recuerdas realmente? Víctor frunció el ceño con intensa concentración. Estaba en casa. Aquí, en mi estudio. Había trabajado hasta tarde. Recuerdo que al día siguiente me enteré de la muerte de Margaret por su hermano. Recuerdo sentirme conmocionado, triste, culpable por no haber visto señales de su angustia. Pero no estaba allí. No estaba en ese puente. Mientras decía estas palabras, la cola de Thor se movió levemente, un pequeño movimiento de aprobación, tal vez, o simplemente una respuesta a la menor tensión en la voz de Víctor. Y, sin embargo, el recuerdo de haber estado allí parece real, observó Holmes. Más que real, susurró Víctor. Puedo ver su rostro a la luz de la luna. Puedo oír el agua abajo. Puedo sentir el frío hierro de la barandilla bajo mis manos. ¿Cómo puede algo que nunca ocurrió sentirse tan vívido? Porque Pembroke lo construyó con cuidado, dijo Holmes. Tomó elementos genuinos, su conocimiento del puente, su dolor por la muerte de Margaret, su culpa por no haberla ayudado, y los entretejió en una narrativa falsa. Probablemente le describió la escena con gran detalle durante sus sesiones de tratamiento, mientras usted se encontraba en ese estado sugestionable. Su mente, tratando de dar sentido a los sentimientos que le indujo, creó el recuerdo visual correspondiente. Es monstruoso, murmuré, tener acceso tan íntimo a la mente de otra persona y usarla para destruirla. Es peor que monstruoso, respondió Holmes. Es metódico. Pembroke ha escrito una nueva historia en la conciencia de Víctor, y la única manera de combatirla es escribir la verdad sobre ella, una y otra vez, hasta que la mente de Víctor acepte los recuerdos genuinos como más válidos que los falsos. El proceso fue agotador para todos. Cada recuerdo tuvo que ser excavado, examinado, validado o descartado. Algunas de las inserciones de Pembroke eran obvias al buscarlas. Víctor recordaba conversaciones imposibles de haber ocurrido, eventos que contradecían hechos documentados. Otros eran recuerdos más sutiles y genuinos, distorsionados emocionalmente, teñidos de culpa y horror que originalmente no les pertenecían. Al quinto día, recibimos un telegrama del Lestrade. Pembroke había sido liberado. No había pruebas de ningún delito, ni de ninguna irregularidad más allá de las teorías de Holmes. El hombre había desaparecido de sus habitaciones antes de que la policía pudiera realizar un registro exhaustivo, llevándose consigo su historial médico. Vendrá aquí, dijo Víctor, palideciendo. Vendrá por mí. Khan, que dormitaba cerca del fuego, levantó la cabeza y gruñó, un sonido bajo de advertencia que me erizó los pelos de la nuca. El perro miraba fijamente la puerta como si pudiera ver a través de ella alguna amenaza inminente. Que venga, dijo Holmes con frialdad. Estamos listos para él. Y esta vez, señor Ashworth, lo verá con claridad. Lo reconocerá no como el Dr. Garrett, su médico de confianza, sino como Richard Pembroke, el hombre que ha estado destruyendo lentamente su mente. Ese reconocimiento, esa claridad, es lo que no puede sobrevivir. Dijo que oiría su voz para siempre, susurró Víctor. Que ahora está dentro de mí, que no puedo escapar. Se equivoca. Holmes se acercó a Víctor, con una expresión feroz y segura. No eres una máquina que se pueda programar, Víctor. Eres un ser humano con la capacidad de pensar, razonar y rechazar lo falso. El poder de Pembroke reside enteramente en el engaño, en que sus víctimas no reconocen lo que hace. Pero ahora lo ves. Entiende sus métodos. Y esa comprensión es su sentencia de muerte. Thor levantó la cabeza y miró a Holmes, luego a Víctor, y luego de nuevo a Holmes,
como si siguiera la conversación con auténtica comprensión. La serena presencia del perro pareció tranquilizar a Víctor, recordarle que la realidad tenía peso y sustancia más allá de las sugestiones envenenadas de Pembroke. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?, preguntó Víctor. ¿Y si, al verlo, vuelvo a caer bajo su influencia? No lo harás, dije, sorprendiéndome con mi convicción. Porque estaremos aquí, Holmes y yo, Tori Khan. No te enfrentarás a él solo esta vez. Y juntos, Víctor, somos más fuertes que cualquier mentira que pueda decir. Pasamos esa noche fortaleciendo las defensas de Víctor, por así decirlo, ensayando respuestas a las sugerencias que Pembroke podría hacer, practicando técnicas para mantener la claridad mental bajo presión psicológica. Holmes insistió especialmente en que Víctor comprendiera la mecánica de lo que le habían hecho. El conocimiento es una armadura, dijo Holmes. Cuanto más entiendas cómo te manipuló Pembroke, menos poder tendrán esas manipulaciones. Confiaba en tu ignorancia, en que aceptara sus sugerencias como si vinieran de tu mente. Pero ahora lo sabes mejor. Ahora puedes reconocer su voz cuando susurra y puedes rechazarla. Al caer la noche, la inquietud de Khan aumentó. Caminaba de un lado a otro entre las ventanas y la puerta, con la atención fija en la calle. Thor se unió a él, y ambos perros se quedaron junto a la ventana, contemplando la oscuridad envuelta en niebla de Baker Street. Está ahí fuera, dijo Víctor en voz baja. Lo presiento. Está observando, esperando. Bien, dijo Holmes, comprobando su revólver. Que observe, que espere. Y cuando venga, y vendrá, Víctor, su obsesión lo exige, estaremos listos para acabar con esto de una vez por todas. Llegó a las 3 de la mañana, cuando la niebla era más densa y Londres dormía en sueños intranquilos. Khan lo oyó primero, un gruñido bajo y sostenido que nos alertó a Holmes y a mí al instante. Habíamos estado haciendo guardia por turnos, pero ninguno de los dos había dormido del todo. Víctor estaba sentado en el sillón junto al fuego moribundo, con los ojos abiertos pero distantes, y no pude distinguir si estaba despierto o atrapado en alguna pesadilla creada por Pembroke. Thor se puso de pie, colocándose entre Víctor y la puerta. El gran danés tenía las orejas pegadas al cráneo y el cuerpo rígido por la tensión. Khan se acercó a él y juntos formaron una barrera viviente, dos perros enormes unidos por la certeza de que algo malo se avecinaba. Está en el edificio, susurró Holmes, moviéndose silenciosamente hacia la puerta. Watson, quédate con Víctor. Manténlo conectado con el presente. Me acerqué a Víctor y le puse una mano en el hombro. Se estremeció al sentir el contacto, pero luego pareció reconocerme. Está aquí, ¿verdad? Lo oigo. No con los oídos, sino con la cabeza. Me está llamando. Ese es el condicionamiento, dije con firmeza. Eso es lo que te enseñó a sentir. Pero no es real, Víctor. No tiene ningún poder sobre ti que tú no le concedas. Los pasos subían lentamente por las escaleras, mesurados, pausados, seguros. La señora Hudson habría detenido a cualquier visitante normal a esa hora, pero de alguna manera supe que dormía tranquila. Pembroke tenía esa cualidad, la capacidad de moverse por los espacios como si perteneciera a ellos, como si las puertas se abrieran para él por derecho natural. El golpe, cuando llegó, fue suave, casi gentil. Víctor, la voz de Pembroke llegó a través de la puerta, refinada y preocupada. Sé que tienes miedo. Sé que el señor Holmes te ha estado llenando la cabeza de fantasías paranoicas. Pero estoy aquí para ayudarte. Soy tu médico, Víctor. Solo quiero lo mejor para ti. Abre la puerta y podemos hablar de esto con calma. A Víctor le temblaba todo el cuerpo. Sus manos se aferraban a los brazos de la silla con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Debería dejarlo entrar. Tiene razón. Siempre la ha tenido. Todo lo que me dijo era cierto. No, dije con brusquedad, agarrándolo con más fuerza del hombro. Escúchame. Eso es exactamente lo que quiere que pienses. Esa es la trampa que te tendió. Pero ahora sabes la verdad, Víctor. Sabes lo que le hizo a Sarah. Sabes lo que le hizo a James. Sabes lo que intenta hacerte. Holmes se había acercado a la puerta, revólver en mano. Khan y Thor lo flanqueaban, su presencia combinada era formidable. Señor Pembroke, gritó Holmes. O debería decir Richard. Sabemos quién es usted. Sabemos lo que ha hecho. La única pregunta ahora es si se marcha o nos obliga a involucrar de nuevo a las autoridades. Una suave risa llegó del pasillo.
Las autoridades no pueden detenerme, señor Holmes. Usted lo sabe. No he cometido ningún delito que puedan procesar. No he tocado a nadie, no he administrado sustancias ilegales, no he infringido ninguna ley. Simplemente he hablado con la gente. Les he ayudado a verse a sí mismos con claridad. Si no pueden soportar lo que ven, bueno, ¿es culpa mía? Ha asesinado a 3 personas, dijo Holmes con frialdad. Que a James Carrington se le parara el corazón y Margaret Frasher se arrojara de un puente no significa que sus muertes sean menos tuyas. Las urdió con la misma seguridad que si las hubiera empujado usted mismo. Pruébelo. La voz se oía más cerca, justo al otro lado de la puerta. Demuestre que las palabras pueden matar, señor Holmes. Demuestre que la sugestión es violencia. No puede. La ley no reconoce lo que hago como asesinato porque es primitiva y solo se ocupa de actos físicos crudos. Pero yo, he evolucionado más allá de eso. He aprendido a matar con la verdad. Con mentiras, dijo Víctor de repente, y su voz era más fuerte de lo que la había oído en días. Matas con mentiras disfrazadas de verdad. Tomas pequeñas fallas y las magnificas hasta convertirlas en pecados imperdonables. Tomas la culpa común y la transformas en una agonía insoportable. Eso no es verdad, Richard. Eso es tortura. El silencio en el pasillo era profundo. Entonces, Víctor, suenas diferente. ¿Qué te ha estado contando Holmes? La verdad, dijo Víctor, poniéndose de pie. Thor se movió con él, una presencia sólida a su lado. Que pasaste meses condicionándome para destruirme. Que implantaste falsos recuerdos, despertaste pánico y desesperación. Me hiciste creer que era un asesino cuando simplemente era un ser humano imperfecto. Querías que muriera creyendo que lo merecía, igual que hiciste morir a James y Margaret. Pero ahora te veo, Richard. Veo lo que eres. No ves nada. La voz había cambiado, la fachada culta se quebró para revelar algo crudo y furioso debajo. Ves lo que Holmes quiere que veas. Pero sigo en tu cabeza, Víctor. Sigo ahí en los momentos de tranquilidad. Cuando estés solo, cuando intentes dormir, oirás mi voz recordándote lo que eres. Lo que siempre has sido. Un cobarde que dejó morir a una niña inocente. Víctor vaciló, y sentí que empezaba a desmoronarse. Pero entonces Thor se apretó contra él, el calor y el peso del perro lo anclaron a la realidad. Y el gruñido de Khan se profundizó, un sonido de rechazo absoluto que pareció llenar la habitación. No, dijo Víctor, con voz firme. La muerte de Sarah fue una tragedia. Mi incapacidad para ayudarla más fue real. Pero no fue asesinato. Fue el error de un joven que no entendía a qué se enfrentaba. Y he cargado con esa culpa durante 20 años, una culpa sincera y apropiada. Pero tú tomaste esa culpa y la envenenaste. La convertiste en un arma. Y ya no llevaré tu veneno. El pomo de la puerta vibró. Holmes levantó su revólver. No, dijo en voz baja. Te dispararé, Richard. Diré que intentabas hacerle daño a mi cliente. Y a diferencia de tus asesinatos, los míos dejarán pruebas que incluso la ley primitiva puede comprender. No me disparará, dijo Pembroke, y ahora su voz era fría, monótona, sin pretensiones. Porque eso haría que me quisiera. Un asesino. Y se enorgullece de ser civilizado, ¿verdad, señor Holmes? De ser legal. De ser mejor. Me enorgullezco, dijo Holmes en voz baja, de detener a hombres como usted por cualquier medio. La pregunta es si está dispuesto a poner a prueba ese orgullo. Otro largo silencio. Podía oír la respiración de Pembroke al otro lado de la puerta, respiraciones rápidas y superficiales que sugerían que finalmente estaba perdiendo el control. Y entonces, inesperadamente, se rió. Era un sonido terrible, carente de humor, lleno de algo que podría haber sido desesperación, locura o simplemente el reconocimiento de la derrota. «¿Crees que has ganado?», dijo. «¿Crees que salvar a Víctor significa algo? Pero hay otros, señor Holmes. Tantos otros. Llevo 8 años practicando mi arte, perfeccionándolo, y Víctor fue solo un sujeto entre muchos. ¿Cuántos antiguos pacientes del Dr. Garrett están ahí fuera ahora mismo, escuchando mi voz en sus cabezas, encaminándose lentamente hacia su propia destrucción? ¿Cuántas bombas de relojería he puesto en la mente colectiva de Londres?» La expresión de Holmes se endureció. «Dame sus nombres. Déjame ayudarlos». «¿Por qué haría eso? Son la obra de mi vida. Mi legado. Cada uno es una obra maestra de arquitectura psicológica,
cuidadosamente construida durante meses o años. Algunos morirán pronto. Otros sobrevivirán más tiempo, luchando contra las voces que he instalado, sin saber nunca por qué sus propios pensamientos los traicionan. Su voz se convirtió en un susurro. No puede salvarlos a todos, señor Holmes. Ni siquiera puede encontrarlos a todos. Y eso significa que he ganado, incluso perdiendo a Víctor. No, dijo Víctor, y se dirigió a la puerta a pesar de mi intento de contenerlo. No, Richard. No has ganado. Porque me aseguraré de que todos sepan lo que hiciste. Voy a testificar sobre tus métodos, escribir sobre ellos, asegurarme de que todos los médicos y psiquiatras de Londres entiendan cómo se puede usar la sugestión como arma. Voy a exponerte tan a fondo que tus otras víctimas reconocerán lo que les han hecho. Y entonces podrán contraatacar, como yo lo estoy haciendo ahora. La respiración al otro lado de la puerta se había vuelto entrecortada. No puedes, dijo Pembroke, pero su voz ahora denotaba incertidumbre, la primera grieta en su absoluta confianza. No te creerán. Pensarán que estás loco. Dirán que sobreviví, interrumpió Víctor. Y sobrevivir es la prueba de que tus métodos pueden ser derrotados. Eso es lo que no soportas, ¿verdad, Richard? La posibilidad de que tus víctimas escapen. Que tus trampas psicológicas perfectas sean desmanteladas. Por eso estás aquí, no para rescatarme, sino para silenciarme antes de que pueda decirles a otros cómo liberarse. Vine a terminar lo que empecé, siseó Pembroke. Se suponía que morirías, Víctor. En paz, en silencio, consumido por la culpa. Esa era la forma artística. Pero si me obligas a ser grosero. La puerta se abrió de golpe. Pembroke estaba en el umbral, con un cuchillo en la mano, primitivo, brutal, nada que ver con sus métodos habituales. Su rostro estaba contraído por la rabia y algo más, miedo, quizás, o la certeza de que su identidad cuidadosamente construida se desmoronaba. Khan se abalanzó hacia adelante con un gruñido. Pembroke se tambaleó hacia atrás y el cuchillo cayó al suelo. Holmes lo atacó al instante, y esta vez no habría una detención cortés ni liberación por falta de pruebas. Esta vez, Pembroke había mostrado su verdadera naturaleza, había recurrido a la violencia física, le había dado a la ley algo que podía comprender y procesar. Mientras Holmes lo sujetaba y yo recuperaba el cuchillo, Víctor se recostó en su silla, temblando. Thor se acercó más, y el hombre rodeó el cuello del perro con sus brazos, sujetándolo como si Thor fuera lo único sólido en un mundo que se desintegraba. Se acabó, le dije. Ya estás a salvo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, me preguntaba si eran ciertas. El veneno de Pembroke se había extendido mucho más allá de esta habitación, a mentes que no podíamos identificar ni encontrar. Y la pregunta que me atormentaba era simple: ¿cuántos más habría ahí fuera, luchando contra sus propios pensamientos, sin saber jamás que eran víctimas de un asesinato? Pasaron 3 meses antes de que pudiera escribir este relato. Incluso ahora, con distancia y perspectiva, el caso me deja con una inquietud que me cuesta expresar. Algunos asesinatos pueden resolverse y archivarse. Este persiste. Richard Pembroke fue internado en el asilo criminal de lunáticos de Broadmoor tras un juicio que escandalizó a los círculos médicos y dejó al público profundamente confundido. ¿Cómo se procesa a un hombre por asesinatos que parecen suicidios y muertes naturales? Al final, fue el cuchillo, esa arma tosca y desesperada, combinado con el testimonio de Víctor y las pruebas que Holmes descubrió en las habitaciones secretas de Pembroke, lo que aseguró su confinamiento. Las habitaciones, cuando finalmente las encontramos, eran un horror, diarios que detallaban sus métodos, notas sobre docenas de pacientes, horarios de visitas, registros de sugerencias implantadas y efectos observados. Parecía el diario de un naturalista, pero los especímenes eran mentes humanas. El juicio reveló que el Dr. Garrett había tratado a 43 pacientes durante 8 años. De ellos, 7 habían fallecido, en su mayoría suicidios, pero 2 por insuficiencia cardíaca repentina que los médicos atribuyeron a causas naturales. El resto sobrevivió, pero ¿cuántos conservaban el veneno de Pembroke activo en sus pensamientos? Holmes y yo pasamos semanas intentando contactarlos a todos, advertirles y ofrecerles ayuda. Algunos se negaban a creer que habían sido manipulados. Otros estaban agradecidos, asustados, deseosos de recibir ayuda para distinguir entre recuerdos verdaderos y falsos. A varios nunca los encontramos, se mudaron, cambiaron sus nombres, se perdieron en el vasto anonimato de Londres. Victor Ashworth se recuperó, aunque recuperado parece una palabra inadecuada para describir lo ocurrido.
No volvió a su vida anterior, eso era imposible. El hombre que había sido abogado, que se había comprometido para casarse, que había llevado una existencia convencional y sin complicaciones, ya no existía. En su lugar había alguien más duro, más triste, pero también, de alguna manera, más real. Abandonó su práctica y se dedicó a estudiar los métodos que Pembroke había empleado, trabajando con médicos y psicólogos para comprender cómo la sugestión podía utilizarse como arma, y aún más importante, cómo contrarrestar sus efectos. No puedo deshacer lo que Richard me hizo, me dijo una tarde en Baker Street, varias semanas después del juicio. Pero quizá pueda evitar que se lo haga a otros, incluso desde dentro de Broadmoor. El conocimiento es la única defensa contra este tipo de depredación. Thor yacía a sus pies, y noté que la mano de Víctor descansaba sobre la cabeza del perro, un gesto que se había vuelto habitual, como si aún necesitara ese ancla a la realidad. Holmes se había vuelto más silencioso desde que concluyó el caso, más retraído. A menudo se asomaba a la ventana, mirando las calles de Londres como si buscara algo que no podía identificar. Cuando le pregunté qué le preocupaba, se volvió hacia mí con una expresión que rara vez le había visto, incertidumbre. Pembroke tenía razón en una cosa, Watson. No puedo salvarlos a todos. Hay mentes ahí fuera, quizá docenas, que él corrompió y programó. Algunas encontrarán la manera de ayudar. Otras se desviarán lentamente hacia la destrucción, sin entender jamás por qué sus propios pensamientos las traicionan. Y yo, hizo una pausa, apretando la mandíbula. Me veo obligado a aceptar que algunos asesinatos no se pueden prevenir ni resolver. Simplemente ocurren, en silencio, en la intimidad de la conciencia humana. Salvaste a Víctor, le recordé. Eso no es nada. No, convino. No es nada. Pero no es suficiente. La pregunta de si las demás víctimas de Pembroke podrían ser salvadas nos atormentaba a ambos. Holmes publicó una monografía sobre manipulación psicológica y sugestión, detallando los métodos de Pembroke en términos clínicos, con la esperanza de que llegara a quienes la necesitaban. Víctor escribió un relato más personal, publicado en varias revistas médicas, describiendo su experiencia desde dentro. Juntos, estos esfuerzos crearon algo sin precedentes, la conciencia pública de que la mente podía ser atacada con la misma seguridad que el cuerpo, y que tales ataques requerían reconocimiento y tratamiento. Khan y Thor se quedaron con nosotros, por supuesto. Holmes se había encariñado con ambos perros de una forma que jamás reconocería abiertamente, aunque lo vi hablándoles en silencio, como si fueran confidentes a quienes se les podía confiar pensamientos demasiado oscuros para los oídos humanos. Los perros habían demostrado su valía durante el caso Pembroke. Sus reacciones honestas proporcionaban una piedra de toque para la realidad cuando la percepción humana se demostraba poco fiable. Después de eso, Holmes comenzó a llevarlos a la mayoría de sus casos, valorando sus instintos tanto como sus propias deducciones. Vi a Víctor una última vez antes de que se fuera de Londres a Edimburgo, donde le esperaba un puesto universitario, enseñar a estudiantes de medicina sobre la intersección de la psicología y la conducta criminal. Parecía más sano, aunque había una cualidad en su mirada que nunca se desvanecería del todo, la mirada de alguien que había viajado al borde de la locura y regresado, pero que jamás podría olvidar del todo lo que vio allí. ¿Todavía oye su voz?, pregunté, aunque quizá no debería haberlo hecho. Víctor consideró la pregunta con detenimiento. A veces, admitió. En momentos de estrés o inseguridad, oigo susurros que parecen sugerencias de Pembroke. Pero ahora los reconozco como lo que son, ecos de condicionamiento, no verdad. Y puedo rechazarlos. Sonrió levemente, aunque su mirada seguía triste. La diferencia entre ser víctima de Pembroke y ser su superviviente es simplemente esta: las víctimas creen que la voz es suya. Los supervivientes saben que nunca lo fue. Después de que se fue, Holmes y yo nos sentamos en nuestras sillas de siempre, con el fuego ardiendo bajo y los perros dormitando a nuestros pies. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. Finalmente, Holmes rompió el silencio. La mente es la última frontera, Watson. Cartografiamos continentes y océanos, pero sabemos muy poco del territorio que habita en nuestro interior. Hombres como Pembroke lo entienden. Exploran ese territorio no para sanar, sino para conquistar, colonizar, destruir. Y hasta que no comprendamos la mente tan a fondo como ellos, siempre seremos vulnerables a tal depredación. Entonces debemos aprender, dije simplemente. Sí, coincidió Holmes. Debemos aprender. Afuera, la niebla apretaba nuestras ventanas, esa misma densa niebla londinense que había estado presente la mañana en que Edmund Ashworth llegó a nuestra puerta. De alguna manera,
Parecía apropiado que el caso terminara como empezó, envuelto en una gris incertidumbre. Porque ese, comprendí, era el verdadero horror que Pembroke había revelado, no que las mentes pudieran destruirse, sino que la destrucción podía ser tan sutil, tan invisible, que podría pasar desapercibida hasta demasiado tarde. Unas semanas después, recibí una carta de Broadmoor. Pembroke me había pedido que lo visitara, alegando que tenía información sobre otras víctimas que solo yo podría entender. Holmes me desaconsejó, pero fui de todos modos, impulsado por un oscuro sentido del deber. Lo encontré en una habitación pequeña y vacía, sobrio pero tranquilo. Sus ojos claros reflejaban la misma fría inteligencia de siempre, pero ahora algo más acechaba allí, una desesperación que no podía ocultar del todo. Doctor Watson, dijo, con voz aún refinada a pesar de las circunstancias. Gracias por venir. Quería decirle a alguien que pudiera entenderlo, que no lo siento. Lo que hice fue arte. Arte terrible, quizá, pero arte al fin y al cabo. Revelé a las personas lo que eran. Les mostré la verdad de su propia capacidad de culpa y autodestrucción. Los asesinaste, dije en voz baja. Los liberé, corrigió. De las mentiras cómodas que nos decimos. De la ilusión de que somos buenos, de que merecemos la felicidad, de que nuestros pequeños defectos no importan. Les hice verse con claridad, y sí, no pudieron soportar esa claridad. ¿Pero de quién es la culpa? ¿Mía o de ellos? Me levanté para irme. No había nada más que decirle a este hombre, ninguna redención en su razonamiento, ninguna comprensión que hiciera sus acciones menos monstruosas. Víctor oirá mi voz para siempre, ¿sabes? Gritó Pembroke tras de mí. Todos lo harán. Ahora estoy en sus mentes. Permanente. Persistente. Aunque aprendan a ignorarme, sigo ahí. Esa es mi verdadera victoria, Dr. Watson. No las muertes, sino la obsesión. Vivo en cada momento de duda, en cada susurro de autorrecriminación, en cada instante en que cuestionan sus propios recuerdos. He alcanzado una especie de inmortalidad. Me giré una última vez. No, dije. No has logrado nada más que tu propio encarcelamiento. Víctor vive. Los otros a quienes intentaste destruir están aprendiendo a vivir. Y tú, te pudres en esta habitación, proclamando tu victoria mientras el mundo te olvida. Eso no es inmortalidad. Eso es olvido. Su rostro se retorció de rabia, pero yo ya me estaba alejando. En el tren de regreso a Londres, me encontré pensando no en Pembroke, sino en Tori Khan, en su sencilla y honesta presencia durante aquella época oscura. Los animales, reflexioné, no podían ser engañados por falsos recuerdos ni sugestiones distorsionadas. Respondían solo a lo que estaba realmente presente, amenaza o seguridad, verdad o mentira, real o falso. Quizás por eso Holmes los valoraba tanto ahora. En un mundo donde la percepción humana podía estar tan completamente corrompida, su claridad era incalculablemente valiosa. Regresé a Baker Street y encontré a Holmes tocando su violín, una pieza melancólica que no reconocí. Tori Khan yacían junto al fuego, y cuando entré, ambos perros levantaron la cabeza en señal de saludo. Holmes hizo una pausa. ¿Cómo estuvo Broadmoor?, preguntó. Exactamente como lo predijiste. Pembroke no se arrepiente, afirma que lo que hizo fue arte. Me acomodé en mi silla. Dice que sigue vivo en la mente de sus víctimas. Que incluso en la derrota, ha alcanzado la inmortalidad. Holmes reanudó la interpretación, con notas suaves y tristes. Entonces nos toca a nosotros demostrarle que se equivoca. Asegurarnos de que sus víctimas sepan que pueden recuperar sus propios pensamientos. Que las mentes, como los cuerpos, pueden sanar, lenta e imperfectamente, pero genuinamente. ¿Pueden?, pregunté. ¿De verdad? No lo sé, admitió Holmes, con una sinceridad absoluta en su voz. Pero opto por creer que sí. Porque la alternativa, que algunas heridas sean permanentes, que algún veneno no pueda purgarse, es demasiado terrible para aceptarla. Nos sentamos en silencio después de eso, mientras el eco del violín se desvanecía en la quietud de Baker Street. Afuera, Londres continuaba su vasta e indiferente vida. Y en algún lugar de esa ciudad, hombres y mujeres seguían con mentes que habían sido invadidas, corrompidas, utilizadas como armas en su contra. Algunos sanarían. Otros no. Habíamos salvado a uno, tal vez eso tendría que bastar. Pero incluso ahora, al escribir este relato, me pregunto, ¿cuántos Richard Pembrokes caminan entre nosotros, invisibles e insospechados?
¿Cuántas mentes están siendo asesinadas lentamente mientras vivimos nuestras vidas cotidianas? ¿Y cómo nos defendemos de un asesino que no deja huellas, ni sangre, ni evidencia, salvo el grito silencioso de pensamientos corruptos? No tengo respuestas. Solo preguntas, y la inquietante certeza de que el asesinato que ocurre dentro de la mente puede ser el más terrible de todos, invisible, íntimo y, en cierto modo, eterno.